Buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas a uno más de nuestros webinars sobre cómo el diseño de comportamiento o behavioral design nos puede ayudar a facilitar decisiones que sean amigables con el medio ambiente. El día de hoy el webinar va a estar a cargo de dos personas que trabajamos en el instituto. Me presento, yo soy Diana Hernández y yo me encargo del área de cursos y de capacitación en el IMEC. También nos acompaña Eduardo García, quien es líder de la gestión de proyectos en el instituto. Ambos contamos con una experiencia de 5 años en la implementación de unidades especializadas en cambio de comportamiento y en los procesos de investigación, diagnóstico y diseño de intervenciones que lleven hacia el cambio de comportamiento. Vamos a comenzar hablando sobre cómo podemos lograr la modificación de comportamiento y hemos encontrado que la psicología, como una ciencia del comportamiento, nos da la posibilidad de diagnosticar ciertos patrones de decisión. Y estos patrones, al repetirse, se convierten en principios que nos pueden ayudar a modificar las decisiones y, por ende, el comportamiento de las personas. Al encontrarse con estos patrones de decisión y de acción, el diseño de comportamiento usa estas herramientas y estos hallazgos como herramientas estratégicas para crear soluciones que pavimenten el camino hacia el cambio de comportamiento. Y así como podemos usar estos principios en áreas, por ejemplo, como finanzas, salud y política pública, también podemos usarlos para facilitar decisiones amigables con el medio ambiente por parte de la población a la que estamos dirigiendo nuestras intervenciones. La forma que tiene Behavioral Design de abordar el cambio de comportamiento es mediante estos tres componentes. El primero, recurrimos a las ciencias del comportamiento, al método experimental y al diseño. Y al diseño lo vamos a ver no necesariamente como una disciplina, sino como una herramienta para diseñar justamente estos contextos. Las ciencias del comportamiento nos van a aportar un mejor entendimiento y hallazgos psicológicos. El método experimental nos va a permitir realizar estas pruebas de forma controlada con rigor que determinarán si el cambio de comportamiento se lleva a cabo de forma exitosa o no. Y por último, el diseño, que como les comentaba anteriormente, se transforma en una herramienta estratégica para crear e implementar las soluciones. Vamos a empezar hablando del principio de dilución de la meta, que justamente fue estudiado por la economía del comportamiento y el principio plantea que las personas tendemos a favorecer y a percibir como valiosas las acciones que son ejecutadas por un especialista por encima de quien es especialista en esta misma área y en otras cosas más. Para ver un poco el impacto del principio de dilución de la meta en una decisión cotidiana, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué buscador prefieren utilizar en su vida diaria o cotidiana? Hasta 2002, entre los principales servicios de buscadores en Internet encontrábamos MSN Search, Yahoo Search y Google en un rezagado tercer lugar. Pero, ¿qué provocó que Google dejara atrás a su competencia y se posicionara como el buscador global líder por excelencia? Vamos a ver. Hace ya más de 20 años, las páginas de Internet buscaban tener esta función de todo en uno, por lo que el diseño de la interfaz podría arrojar información sobre las noticias más relevantes a nivel mundial, el precio de acciones globales, ofertas e incluso hasta encontrábamos horóscopos. Diseño que al día de hoy ha migrado para ofrecer una mejor experiencia a quien navega por el sitio. También podemos observar que desde 2002 y hasta el día de hoy es fácilmente pasar por alto dónde se encuentra la barra de búsqueda. Si tomamos en cuenta que la persona está accediendo a un servicio de buscador para hacer una búsqueda rápida y ágil, se vuelve probable que el usuario enfrente esta complejidad y prefiera abandonar el sitio para realizar la búsqueda en otro. En el caso de Yahoo, por ejemplo, encontramos que en 2002 se arrojaba información al usuario indiscriminadamente. Y también podemos encontrar estas funciones de tienda en línea, noticias, contactos, anuncios de empleos, etc. Mientras que en la actualidad, aunque se han eliminado varios de los estímulos que pertenecían a la experiencia, aún los usuarios pueden encontrar más recursos e información que solamente el buscador, que es para lo que visitan la página. Es decir, tanto MSN como Yahoo cumplían con la función de ser un buscador y otra cosa más. Ahora, justamente encontramos que en el caso de Google, desde hace más de 20 años, se especializa en una sola cosa, buscar.
Y aunque hay más contenido en Google y aún es posible encontrar un directorio de contactos, imágenes, ofertas de trabajo, estos elementos ya están, por decirlo, escondidos y alejados desde la primera pantalla a la que se conecta el usuario. Google ha migrado hacia un diseño minimalista que se mantiene simple, pero igualmente poderoso. Y a día de hoy, Google es el sistema de búsqueda preferido por una amplia mayoría de usuarios alrededor del mundo. Dicho esto y recapitulando un poco con el triángulo que hablábamos hace un momento, las ciencias del comportamiento justamente nos aportan este principio que está surgiendo al momento de decidir un servicio de buscador, en este caso la dilución de la data. El método experimental, a través de sus mediciones, nos informa que la gran mayoría de las búsquedas realizadas por Internet se realizan en Google. Y por último, el diseño como una herramienta nos da la alternativa y la opción de rediseñar el estilo de la página con la finalidad de enfocarse únicamente en la búsqueda, mejorando la experiencia de quien usa también la plataforma. Ahora bien, es importante conceptualizar también este proceso del triángulo que nos muestra Diana, pero ahora aplicado a un caso donde justamente nos aboquemos al cuidado del medio ambiente. Y el caso que les vengo a exponer el día de hoy es el caso de Opower, quien era una empresa de suministro de energía. Ellos buscaban en general mejorar el consumo energético de una población de Minnesota. Entonces ellos se plantearon la pregunta, ¿cómo yo le puedo mostrar a mi usuario cuánto de su consumo es alto y cuánto de su consumo es bajo? Ellos se abocaron a tomar un principio de las ciencias del comportamiento que lo denominamos norma social. Entonces, lo que ellos desarrollaron fundamentalmente fue un recibo de luz como el que podemos ver en pantalla. Si se dan cuenta, vienen diferentes barras de información aquí en este recibo. Pero particularmente a lo que me gustaría que prestaran atención es a lo siguiente. Si se dan cuenta, en la parte central de dicho recibo de luz podemos ver unas barras de colores, una verde, una gris y una color azul. En la color azul se le mostraba al usuario el propio consumo energético que tenían. En la barra gris se le mostraba el promedio de consumo energético que tenían los vecinos de cierta comunidad. Mientras que la barra de color verde le indicaba el promedio de consumo de luz que tenían los vecinos eficientes. Sin embargo, si bien esto fue un primer buen esfuerzo para mostrar un comportamiento socializado, aún carecía de integrar ciertos elementos de comprensión para que el usuario lograra hacer una comparativa funcional. Si se dan cuenta, aquí el consumo energético está expresado en kilowatts. Digamos, esto era un elemento demasiado complejo para que los usuarios comenzaran a comprender y hicieran una comparativa eficiente, ¿no? Entonces, lo que intentaron hacer fue una migración. Mantuvieron los comportamientos socializados, pero integraron un rediseño de tal manera que replantearon la información que se estaba mostrando. Aquí vemos del lado izquierdo de la pantalla el recibo antiguo y del lado derecho podemos ver el rediseño que ellos propusieron. Si se dan cuenta, pues vemos diferentes elementos de comportamientos socializados en este nuevo recibo. Aquí, en el primer recuadro que vemos en la parte superior de este ejemplo, pues nos muestra cómo estos datos ya están expresados en gasto económico que hacían las personas. Entonces, el plantearlo de esta manera es una forma de socializarlo, pero también es una forma de facilitar que los usuarios comprendan la información que se les está mostrando. Y esto es más comprensible para ellos porque están en interacción constante día a día con gastos económicos. Era más fácil que ahora comprendieran que ellos están gastando más que el promedio de otras casas y que el promedio de las casas eficientes. Y no solamente eso, sino que también se integraron otras acciones socializadas. Si nos vamos a los recuadros inferiores, podemos ver que se les plantea unas alternativas para mejorar su consumo. Por ejemplo, el recuadro nos dice, apaga la luz cuando no lo necesites. Y hay un indicativo que le hace referencia al usuario que hay otras personas que ya están haciendo esta acción y que están gozando de los beneficios de llevarla a cabo, como lo es el que gaste menos dinero mes a mes en su recibo de luz. Y también si vamos al otro recuadro que está al lado, hay diferentes retos que invitaban al usuario a competir para tener un consumo más eficiente. De esta manera, pues los que realizaron este experimento facilitaron que hubiera una reducción en el consumo energético de los hogares de la comunidad de Minnesota. Ahora bien,
Volviendo otra vez al triángulo, podemos ver lo siguiente. Las ciencias del comportamiento nos dieron el principio de las normas sociales para definir que en momentos de incertidumbre tenemos que integrarlas para que la persona se pueda ajustar al comportamiento socialmente esperado. El método experimental en un inicio nos indica que el 89% de las personas no sabía cuánto consumía en su hogar. Y una vez incorporada la intervención que aludía a las normas sociales, una vez que ya era comprendida, se encontró que hubo una reducción de consumo hasta el 23%, al ser ya capaces de hacer una comparativa social más efectiva. Finalmente, en tanto a los principios de diseño, nos podemos o se puede indicar que el rediseñar la manera de comunicar los recibos de gasto energético podría favorecer el comportamiento que estábamos buscando. En este sentido, mejorar un consumo eficiente en cada uno de los hogares. En este caso podemos citar a Daniel Kahneman, que es un psicólogo israelí y uno de los padres de la economía del comportamiento, justamente cuando dice que los procesos psicológicos y cognitivos de los individuos afectan la forma en la que estos perciben el mundo, toman decisiones y despliegan sus comportamientos. Ahora, el impacto y el uso de estas herramientas y estos principios de psicología ha alcanzado que Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, firmara una orden ejecutiva en 2015 que de cierta forma obligaba a las instancias e instituciones de Estados Unidos a usar hallazgos y principios de la psicología y las ciencias del comportamiento con la finalidad de crear políticas. En la orden ejecutiva se mencionaba lo siguiente: adoptar insights de las ciencias del comportamiento nos ayudará a modernizar toda nuestra estructura, desde ofrecer servicios más eficientes, acelerar la transición a energías renovables, ayudar a que la población obtenga mejores trabajos, tenga mayor acceso a oportunidades de educación y a que vivan mejores vidas. Si bien es cierto que al principio la disciplina tuvo mayor aceptación y gran parte de su desarrollo en el ámbito público, hoy por hoy ha llegado también al entorno privado, con empresas alrededor del mundo que han identificado el potencial de esta disciplina y han apostado por implementar sus propias unidades de expertos que investiguen y que diagnostiquen basándose en el comportamiento de las personas. Aquí podemos encontrar empresas que se desenvuelven en diferentes ámbitos, como Amazon, Apple, Netflix, Uber y Walmart, entre otros. Y aunque ellos apliquen estos principios con diferentes objetivos, como mejorar la experiencia de usuarios, incrementar las donaciones, impulsar el ahorro, la adopción incluso de nuevos canales de venta, por decir algunos, encontramos que el diseño de comportamiento es una herramienta transversal y útil para cada uno de estos objetivos. Mientras que en el ámbito público, muchas organizaciones, como la OCDE, han recomendado el uso de esta disciplina para alcanzar objetivos de desarrollo. También podemos encontrar al Behavioral Insights Team, conocido como BIC por sus siglas, que fue creado como un experimento para probar el alcance de diseñar intervenciones que resultaran baratas para el gobierno, pero efectivas con los ciudadanos en el Reino Unido, y se ha expandido a otros países que forman parte del Commonwealth. También encontramos organismos como el Centro Busara de Economía del Comportamiento, que diseña intervenciones con la finalidad de incrementar el bienestar poblacional, principalmente en África y en otras regiones en el mundo. Hemos encontrado que parte de las instituciones y las organizaciones sin fines de lucro se han sumado a la incorporación de estos hallazgos y principios del comportamiento. Es la ONU, que ha usado estos principios de comportamiento para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora bien, con lo que nos comenta Diana, podemos deducir justamente que Behavioral Design es una disciplina que nos ayuda a promover comportamientos favorables para cada una de las áreas de desarrollo humano. El día de hoy, y como es el objetivo de este webinar, hablaremos de cómo podemos integrar esta disciplina para incentivar acciones amigables con el medio ambiente. Para ello es necesario que sepamos que vamos a estar abordando tres objetivos generales. El primero es la reducción del uso de plásticos, el segundo es el uso de sistemas de refill y el tercero es la reducción de desperdicios económicos. Hablando específicamente del primero, surge naturalmente la pregunta: ¿cómo podemos reducir el uso de plásticos usando Behavioral Design? Sin embargo, antes de profundizar en este tema, tenemos que entender lo siguiente. Todos los comportamientos pasan por dos momentos.
En particular, pasan por un momento de intención y un momento de acción. El momento de intención hace referencia a cuando las personas empiezan a hacer valoraciones subjetivas y objetivas del comportamiento que van a realizar, cuando detectan las señales que detonan dicho comportamiento. Si nosotros facilitamos que haya valoraciones positivas, entonces favoreceremos que la persona transite hacia el momento de acción, el cual hace referencia a cuando la persona ya se encuentra en el contexto de acción, en el contexto de decisión. Evidentemente tiene que encontrarse con la estructura necesaria para que pueda ejecutar el comportamiento. Sin embargo, no solamente es suficiente que se encuentre con esta estructura, sino que el mismo usuario tiene que tener la capacidad cognitiva y física necesaria para ejecutar el comportamiento que estamos buscando que realice. La importancia de atender este segundo momento la podemos ver reflejada en la frase que nos dice Mireya, donde nos indica que las instituciones deben destapar dos impulsores básicos del comportamiento humano para aumentar la probabilidad de que ocurra la acción. Uno es la facilidad de realizarla y dos es la motivación psicológica. Sin embargo, si bien es importante atender estos factores, no es lo único que tenemos que atender. También tenemos que atender otros elementos que a simple vista para un agente externo no son totalmente observables. Son eventos internos que suceden en la persona. Y estos otros elementos son, por ejemplo, la percepción y el entendimiento del mundo, la capacidad de entendimiento, los sesgos y heurísticos y patrones de decisión que impulsan el comportamiento de las personas y la inercia y las costumbres. Atendiendo estos elementos, también podemos favorecer que se ejecute el momento de la intención del comportamiento. Y en particular, ya hablando específicamente de esta intención, vamos a ver qué sucede o qué esfuerzos se han realizado para la intención de reducción del uso de plásticos. El primer esfuerzo que les vengo a contar fue un experimento realizado en California, donde se sometió a prueba una campaña de comunicación. Esta campaña de comunicación tenía como principal objetivo el fomentar acciones de reciclaje. Entonces, para ello se realizaron dos grupos, el grupo control y el grupo experimental. El grupo control fue sometido a una exposición de una campaña de comunicación por medios vacíos, donde se les invitaba a las personas a reciclar. Por el contrario, el grupo experimental se sometió a la misma campaña de comunicación, pero fue integrado un ejercicio de compromiso público. Este ejercicio de manera general consistía en que las personas, un grupo de personas iban a los hogares que visualizaron esta campaña de comunicación y les daban un discurso a favor de las acciones de reciclaje. Y no solo eso, también llevaban una especie de contrato que sería firmado por los dueños de los hogares, donde se comprometían a realizar acciones de reciclaje. Este experimento arrojó los resultados de que el 41% de los hogares que participaron en el grupo experimental hicieron cuando menos una acción de reciclaje a lo largo de 6 semanas. Por el contrario, el grupo control, que no tuvo la herramienta de compromisos, solo alcanzó el 11% de acciones de reciclaje. Estos resultados nos reflejan cómo integrar una herramienta de compromisos empieza a favorecer la percepción de valor de un comportamiento. Y digamos, es el primer paso para invitar a los usuarios a tener la intención de realizar un comportamiento que nosotros estamos esperando que realice. Y entonces es más fácil que ahora pase hacia la acción. Otro de los ejemplos que les vengo a mostrar es el que podemos ver en pantalla. Este otro experimento consistió en modificar los envases y los empaques de ciertos productos integrando una frase. Y la frase decía, la mayoría de las personas me reciclan. Aquí, como podemos ver, esta intervención, de igual manera al caso de Opower, hace referencia a un indicador social de lo que están haciendo los demás, de lo que es socialmente esperado. Entonces, la persona al entrar en contacto con este mensaje era más susceptible a que iniciara con procesos de reciclaje, iniciara con estas acciones. El incorporar este tipo de intervención trajo consigo los siguientes resultados. Un incremento del 7% en la cantidad de envases reciclados que tenían esta leyenda.
Como podrán ver, digamos, no es necesario modificar todo el contexto de decisión y de acción para promover los comportamientos que buscamos impulsar, sino que basta con identificar el punto de contacto clave y que guarda mayor funcionalidad o mayor relación de función con el comportamiento para modificar este mismo. Entonces, esto también es un indicativo de que integrando normas sociales y favoreciendo esta percepción de lo socialmente aceptable, podemos integrar la percepción de valor, incrementarla y que los usuarios estén más dispuestos a realizar el comportamiento esperado. Y en línea con el ejemplo anterior, este otro ejemplo hace alusión a la integración de una etiqueta de vida útil en los productos, en maletas, impresoras, pantalones, entre otros. Esta etiqueta de vida útil le indicaba a los usuarios más o menos cuánto se esperaba que le durara dicho producto. La incorporación de esta simple etiqueta aumentó cuando menos un 13.8% la compra de los productos que ofrecían mayor vida útil. Los resultados justamente de esta implementación nos indica que el incorporar estas referencias puede facilitar el comportamiento de los usuarios y no solamente eso, sino la intención de compra de los consumidores, ya que integrando esta referencia, pues el usuario ya tiene, o es más fácil que comprenda qué tipo de producto le representa una mejor inversión y una mejor financiamiento, ¿no? Ahora, ya hablamos ahora de la reducción de la reducción de uso de plásticos y otro de los esfuerzos y objetivos que vamos a tocar en este webinar son los sistemas de refill, los cuales, digamos, son una solución innovadora y sostenible para reducir también el desperdicio de envases. Antes de comenzar a profundizar en este tema, vamos a ver de manera general en qué consiste un sistema de refill. Y consiste básicamente en la reutilización de envases mediante la recarga de productos, como detergentes, líquidos, comida, entre otros. Los sistemas de refill suponen que los consumidores llevan sus envases vacíos a los puntos de recarga o puntos de venta donde son rellenados con el producto de interés del consumidor. Y esto ha reducido en cantidad considerable la cantidad de envases que se utilizan y también fomenta un consumo más responsable. Una de las instituciones que ha tenido mayor éxito incorporando los sistemas de refill es el caso de Waitrose, quien invitó a sus clientes a llevar sus propios envases para surtirse de diferentes productos como alimentos, pastas secas, cereales, café, fruta, entre otros. Tal fue el éxito de la incorporación de este programa que la empresa informó que en solo 3 meses de funcionamiento había evitado el uso de 38,000 envases plásticos. Si se dan cuenta, estos resultados reflejan la efectividad que tienen estos programas para que los usuarios pues empiecen a disminuir el consumo de este tipo de productos plásticos. Y no solamente eso, sino que el éxito también se vio reflejado en que en el 2019 solo incorporaron el sistema de refill en una sola tienda. Pero para el 2020, un año después, anunció la misma empresa que había ampliado su sistema de refill a más de 200 productos en 90 tiendas de todo el Reino Unido. Ahora, para que no quede esto a la imaginación, vamos a ver un pequeño video de cómo era este sistema de refill incorporado ya en los puntos de venta. Como podrán ver, aquí ya podemos ver la composición de cómo se estaba estructurado el punto de venta. Podemos ver que hay diferentes productos. En un lado pueden encontrar café, en otro lado pueden encontrar ciertas pastas, vino y cerveza. Entonces, digamos, aquí ofrecen gran variedad de productos que pueden ser surtidos por medio de un sistema de refill. Y no solamente eso, sino en el contexto de decisión podemos ver que hay una regla de 1, 2, 3, que le indicaba al usuario qué es lo que tenía que hacer, cómo podía utilizar de manera efectiva el sistema de refill para empezar a surtirse y empezar a consumir los productos. Podemos ver otros productos como solo son cereales, otras, digamos, leguminosas, y también pudimos ver en el fondo que hay fruta congelada, entre otros productos. Como podrán ver, los sistemas de refill también pueden atender una gran variedad de productos. Y la incorporación de esto facilita que los usuarios empiecen a reducir su consumo de plásticos. Ahora bien, una vez
platicando sobre los sistemas de refil, vamos a ver qué sucede con la facilidad de acción para favorecer de igual manera el uso de plásticos. Para ello vamos a hablar sobre una herramienta que en particular aquí en el instituto utilizamos mucho y que nos ayuda a facilitar que el conocimiento baje hacia los usuarios. Esta herramienta, perdón, como ya les he comentado, es la regla de dedo. La regla de dedo supone una estrategia que no se basa en cálculos exactos, sino es una manera de sintetizarle el conocimiento en experiencia práctica de las personas. Un método, digamos, basado en la experiencia y en el sentido común. El desarrollar este tipo de herramientas facilita a que las personas comprendan lo que tienen que hacer y lleven a cabo la acción que les estamos invitando a que hagan. Y no solamente eso, sino que es más fácil que, ya que está basado en la experiencia y en el sentido común, el propio usuario empieza a internalizar este conocimiento. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizar las reglas de dedo para la reducción del uso de plásticos. Por ejemplo, uno de los comportamientos más importantes ahorita que vamos a ver es cómo yo, como un usuario normal, común y corriente, puedo saber qué tipo de plástico estoy interactuando y cómo puedo hacer un reciclaje a partir de mi interacción. Entonces, si bien yo como un usuario común es muy difícil que me aprenda todos los tipos de plástico que hay y el proceso que debo de llevar a cabo, existen las reglas de dedo que me invitan a conocer sistemas prácticos para llevar a cabo este comportamiento. En lugar de identificar los tipos diferentes de plástico, ahora me baso puntualmente en prácticas para que yo pueda separar lo que es reciclable y lo que no lo es. La primera regla de dedo que les vengo a presentar es la siguiente. Si nosotros frotamos el plástico y esto suena como una envoltura de golosina, entonces significa que es un plástico de tipo 5, y el cual debe de ser recortado y limpiado para posteriormente integrarse a un ecoladrillo. Si se dan cuenta, la práctica ya está en el hecho de que yo como usuario puedo frotar la envoltura de plástico. Y este conocimiento ya es más fácil que yo diga, ok, si suena así, puedo ir a mi ecoladrillo y depositar este residuo. Por el contrario, ahora, ¿qué pasa con otras reglas de dedo para identificar otros tipos de plástico? En el caso del PET, si el envase, digamos, es verde, azul o transparente, entonces es más probable que se recicle. Si yo como usuario común me encuentro con estos colores de envase, entonces ya sé que tengo que aplastarlos y tengo que depositarlos en el contenedor de PET, porque me está haciendo alusión de que es un plástico de esta naturaleza. Y hay otra regla de dedo para identificar el plástico 4. Si el plástico es elástico, entonces puede reciclarse. Esta regla de dedo me dice que si yo estoy interactuando con este plástico y siento sus propiedades físicas en la práctica de elasticidad, entonces me indica la siguiente acción pertinente, que es la del reciclaje. Como podemos ver, entonces, las reglas de dedo nos ayudan a sintetizar conocimiento que en un inicio, para un usuario común y corriente como yo, podría ser demasiado difícil de atender. Entonces, de esta manera puedo llevar a cabo comportamientos más pertinentes y más efectivos a lo largo de mi día. Vamos a ver ahora otra herramienta que es muy utilizada y que va en el mismo sentido de facilitar la acción. Y esta otra herramienta es el boosting. El boosting se refiere a intervenciones en el contexto de decisión de una persona que buscan favorecer o desarrollar una capacidad. ¿Para qué? Para que las personas puedan tomar una decisión por su propia cuenta. Una de las marcas que ha utilizado esta herramienta es la mayonesa de Hellmann's, quien está probando esta incorporación de la herramienta en sus envases, utilizando particularmente tinta termocrómica que responde a la temperatura ambiente. Si el envase, por ejemplo, está a menos de 5 grados, se muestran estos indicadores dentro del envase de plástico, lo que indica que el recipiente está a una temperatura adecuada. Sin embargo, si estos indicadores desaparecen, significa que el producto ya está por encima de esos grados de temperatura ambiente, lo cual trae la consecuencia de que el producto ya no tiene la vida útil del cual estaba programado. Ahora digamos que si ya no se muestran estos elementos ocultos, pues entonces el producto podría echarse a perder más pronto.
Y eso traería consigo que el usuario tendría que ir de nuevo a la tienda y de nuevo a surtirse con estos envases plásticos. Justo entonces la incorporación es darle el conocimiento al usuario de cuándo su producto está a buena temperatura y para que le dé la vida útil que está programado dicho producto y para que pueda llevar a cabo un consumo responsable. Si se dan cuenta, entonces, es la cuestión de darle vuelta a los tipos de herramientas que tenemos para generar distintos tipos de intervenciones y promover el comportamiento de los usuarios. Lo que les he mostrado ahorita en pantalla son algunas herramientas que podemos utilizar para favorecer ya el momento de acción. Las primeras se enfocaron a favorecer la intención y esto ya me invita a dar al usuario el paso hacia el comportamiento que identificamos como clave. Como tercer y último objetivo de este webinar, vamos a abordar el problema de reducir el desperdicio de alimentos con este enfoque de comportamiento. Lo interesante de traer esta perspectiva de comportamiento a la mesa es que nos damos cuenta que la intención y la concientización sobre el problema no es suficiente. Tampoco es la razón por la que las personas no estén llevando a cabo el comportamiento. En nuestra experiencia abordando estos proyectos, les podemos decir que el motivo se encuentra más en una falta de información o de conocimiento y la falta de urgencia también al realizar la acción. Para esto les quiero platicar de un experimento que se realizó en Noruega, donde se analizaba un poco las piezas de comunicación directas que se enviaban a hogares. Y se descubrió que al comparar los resultados individuales del reciclaje que se estaba llevando a cabo en un hogar con el resto del vecindario, se aumentaba en un 2 a 4% la intención de hacer este reciclaje de alimentos. Mientras que en Inglaterra, la comparación de los residuos de alimentos de una calle con los de los barrios colindantes aumentaba en un 2.8 la probabilidad de que los residentes participaran en un programa de recolección de residuos de alimentos o en el compostaje. Mientras que en Suecia se hacía una entrega de folletos en los que se destacaban las normas descriptivas y se les comunicaba a las personas. La mayoría de tus vecinos participa en el programa y realiza estas 5 acciones. Esto facilitó un aumento del 26% en la recogida de los residuos que se mantuvo durante al menos 8 meses después de haber comunicado este mensaje a los hogares. Ahora, otra forma también de reducir alimentos son los compromisos públicos. Y si lo combinamos con la planificación de intenciones, esto nos puede llevar a los consumidores a planificar mejor la compra de alimentos y, por tanto, a reducir el desperdicio excesivo de los mismos. Es decir, detener el desperdicio de los alimentos desde la fuente, desde que se están comprando. Si el usuario realiza una planificación de las comidas que va a tener durante la semana y puede hacer una lista exacta de cuántas porciones va a necesitar, es más probable que termine comprando las cantidades justas. Al comprar las cantidades justas, no va a haber algún margen, digamos, de desperdicio y justamente eso va a abonar a que los alimentos cumplan con su vida útil. Ahora, en otro enfoque, digamos, que nos vamos a dedicar es a la facilidad de acción. Y para esto vamos a tomar, digamos, otros escenarios diferentes. Aquí les vamos a hablar de este caso que es sobre los defaults. Se realizó aquí un experimento para probar si las opciones predeterminadas influían en la elección de alimentos saludables y sostenibles. Esto se realizó con el propósito de probar si se podía reducir el consumo de carne animal, que justamente ahora sabemos que no es, digamos, tan sostenible, y se les preguntaba a los individuos sobre sus preferencias de comida para el almuerzo. Justamente al grupo de control le presentaban la opción no vegetariana como default, es decir, que ellos se les servía carne roja independientemente de si querían o no, pero podían elegir la opción vegetariana. Mientras que en el grupo en el que se realizó el experimento, la opción default era vegetariana y a todos se les iba a servir un menú vegetariano, digamos, de cajón, pero había la opción de elegir la opción no vegetariana. En el grupo de control encontramos que 6% de las personas alzaron la mano y dijeron, oye, yo quiero mudarme hacia la opción vegetariana. Y en el grupo del experimento, el 86% de la población se quedó con la opción vegetariana. En otro estudio realizado en una universidad de Copenhague, se encontró que el acomodo de los alimentos ayuda a disminuir el consumo de carne en un 20%.
Esto hace mucha alusión a el tema de arquitectura de decisiones y de cómo es que nosotros podemos estructurar estos contextos y la forma en la que se presentan las opciones para las personas para tratar de incentivar estos comportamientos. Entonces aquí vemos un poquito de cómo es que se distribuían los alimentos en el buffet. Al principio sí se ponía, por ejemplo, las servilletas, los aderezos, las ensaladas y por último las albóndigas, el pan, la pasta y los platos. Y el grupo de intervención, justamente lo primero que se encontraba eran las ensaladas, los aderezos y por último la pasta, el pan y las albóndigas. Ahora, la persona al empezar, digamos, a navegar este buffet con las ensaladas es probable que empiece sirviéndose estos alimentos y el espacio ya que queda, el último reservado, lo destine a la pasta, el pan y las albóndigas. Esto justamente ayuda a que si la persona ya tiene el plato lleno, va a servirse menos carne en este caso. Igualmente, en este experimento que se realizó en una cafetería en Estados Unidos, se dieron cuenta que el orden en el que se representaban los alimentos llevó a un cambio en las elecciones de las personas. Justamente aquí se hacen estos dos escenarios en donde primero las personas se encuentran con la fruta, después con el yogur, después con granola, después roles de canela, tocino, papas y huevos con queso. Mientras que en el otro grupo se encontraban primero con los huevos con queso, las papas, el tocino, los roles de canela, la granola, el yogur y la fruta. Justamente el jugar con este acomodo y el priorizar la fruta y los alimentos saludables por encima de los no saludables llevó a un incremento de 32.6% en el número de personas que eligieron fruta, el 25.8% en la elección del yogur bajo en grasa, 3.4% de personas que eligieron granola, 7.7% de personas que eligió roles de canela, 48.7% que eligieron tocino, 27% que eligieron papas y el 46%, es decir, la mitad de la población, que eligió los huevos con queso. Ahora vamos a hablar un poco del particionamiento y de cómo esta herramienta es útil al momento de diseñar este pequeño contexto que son los buffets. Justamente los buffets han tenido esta polémica porque representa un gran problema para la sostenibilidad del planeta y la forma en la que se presentan estas opciones de alimentos puede hacer que las personas al querer servirse terminen desperdiciando más alimentos de los que pueden ingerir. Ahora, ¿cómo se puede enfrentar este problema con ayuda de las ciencias del comportamiento? Se hace el cambio, digamos, de platos grandes de 27 centímetros de diámetro a unos más pequeños de 24 centímetros en un almuerzo servido en una compañía y esto llevó a la disminución del desperdicio de comida en un 26%. Mientras que en algunas universidades se han replicado esta estrategia de reducir el tamaño de los platos, pero también se ha eliminado el uso de charolas para evitar que las personas carguen con múltiples platos con comida a la vez. Justamente esto no busca limitar a los usuarios. La persona igualmente, si quiere servirse 2, 3 veces el mismo plato, puede realizarlo, solamente no a la vez. El hacer este tipo de cambios en el contexto y facilitar la presencia de estos puntos de decisión en donde la persona activamente tiene que decir, ok, bueno, quiero más, entonces tengo que pararme, servirme y volverme a venir a sentar. Justamente esto busca hacer una pausa en la inercia de las personas. Si la persona cuenta con una charola, es muy probable que no se pregunte, oye, ¿sí me voy a acabar todo esto? Y termine acaparando, digamos, más de lo que puede terminar ingiriendo. Justamente en otro experimento se encontró que la repetición de ciertos alimentos derivaba en un 54%, porque las personas podían acceder a la línea de buffet de manera convencional, por todos lados, digamos. Ahora, cuando se hizo esta barrera y se colocaron estas filas estas cintas, por ejemplo, para hacer fila, como lo vemos en los bancos, se encontró que las personas tenían un acceso restringido y eso ayudaba a que bajara la repetición de un 54% a un 28%. Justamente con estos experimentos y hablando sobre la arquitectura de decisiones, encontramos que cubrimos estos 3 objetivos, tanto la reducción del uso de plásticos, la adopción de los sistemas de refil y la reducción de desperdicios de comida. Y queremos mostrarles esta quote o esta cita de Dilip Soman,
que nos parece muy relevante cuando dice que cada organización, independientemente de la industria, misión o ubicación, comparten un objetivo en común. Todas ellas están en el negocio de cambiar el comportamiento humano. Ahora, si alguien tiene alguna duda o pregunta, nos gustaría abordarla, pueden escribirla en el chat y nosotros vamos a leerla y a resolver. Ok, Andrea nos pregunta, ¿tienen otros cursos o recursos para seguir revisando el tema? Sí, justamente, Andrea, tenemos un curso sobre diseño de comportamiento. Aquí está. La siguiente edición del curso que vamos a tener se va a dar durante el mes de junio y julio. Van a ser los días martes y jueves. Es de manera virtual todavía. Entonces, justamente lo que hacemos es conectarnos a las sesiones de 6 a 8 los martes y jueves en el rango de fechas que aparecen en pantalla. Y nosotros lo que hacemos al siguiente día es editar estas grabaciones y subirlas a una plataforma de soporte a las que les damos acceso para que ustedes puedan revisar las sesiones en caso de que no hayan podido asistir o que las quieran volver a consultar. Y esta plataforma, bueno, incluye algunas referencias bibliográficas también, materiales de soporte que les hacemos llegar. Entonces, esa sería la primera duda. Ok, la siguiente duda que tenemos aquí sería, en México, ¿qué tipo de intervenciones de este tipo se han realizado? Esta duda nos la comenta Vane y justamente tenemos que pensar que estos experimentos realmente requieren de cierta inversión económica, ¿no? Por lo que, digamos, identificar alguno en concreto puede ser difícil porque tendrías que publicarlo y hacer todo un ejercicio de este tipo administrativo. Sin embargo, por ejemplo, hablando de los sistemas de refil, podemos ver diversas instituciones que ya están aplicando estos sistemas y que están haciendo diferentes esfuerzos para reducir el uso y consumo de envases plásticos, ¿no? Por ejemplo, podemos irnos a un ejemplo que viene muy rápido a la mente, que si bien no es un sistema de refil tal cual estructurado y totalmente solidificado, es el caso de Starbucks. El caso de Starbucks, pues ellos te venden ya un vaso que es reutilizable y que puedes ir a despachar tu vaso de café haciéndote un descuento extra de tu consumo. Entonces, ellos, digamos, con este descuento empiezan a incentivar que el usuario utilice este vaso reutilizable para que no tenga que consumir nuevos residuos cada vez que va a comprar uno de estos productos, ¿no? Y así como el caso de Starbucks, podemos visualizar diferentes esfuerzos que han hecho otras instituciones a lo largo del país. Súper. Ahora, Flor Hernández pregunta, ¿cómo aplicar estas reglas sociales sin que los usuarios se sientan presionados o restringidos? Mira, Flor, yo te diría que el tema de las normas sociales, por ejemplo, sí puede derivar en esta presión por pertenecer. Al final, la decisión queda en el campo de la persona. Se le está diciendo y se le está informando sobre los comportamientos que son socialmente aceptados o que en este caso, como los que revisamos, sus vecinos estaban llevando a cabo. Si la persona no puede o no quiere realizar este comportamiento, aún se encuentra en la libertad de no hacerlo. Si lo vemos por el otro lado y somos nosotros quienes queremos justamente hacer que las personas lleven a cabo este comportamiento, les recomendamos que mientras más enfocada y más dirigida sea este comportamiento, por ejemplo, lo que veíamos de, oye, los vecinos de tu calle, en comparación con tanta gente en el mundo realiza X comportamiento. El tener esta norma y este comportamiento socializado más cercano a nosotros, como lo es los vecinos de mi calle, puede ayudar a que las personas tomen acción. Como menciona Flor, no es un paso, digamos, no es blanco y negro y no es pasar a que las personas de no realizar una acción sí la hagan. De todas maneras, hay otras barreras a las que se va a enfrentar la persona. Es decir, si por la estructura de su casa no puede tener, por ejemplo, un centro de acopio, pues no va a importar mucho que nosotros le informemos, oye, realizar a cabo separación de residuos y el centro de acopio puede no tener tanto eco. Necesitamos apalancarnos de otras herramientas de comportamiento, como este diseño de contexto, como el que revisamos, para asegurarnos que la persona tenga esta facilidad de acción y que pueda al final llegar al cambio de comportamiento. Claro, y comentando o complementando un poco más sobre lo que nos describe Diana, hay que entender también que el uso de sesgos y heurísticos cognitivos no es una regla y no es una ley.
no va a funcionar en el 100% de los casos. Por eso, antes de implementar una solución, tenemos que llevar a cabo un proceso exhaustivo de investigación. Y en este sentido podemos determinar si una herramienta va a ser funcional o no va a ser funcional, ¿vale? Entonces, no por el hecho de que incorporemos reglas sociales, como bien comenta Diana, el comportamiento va a ocurrir. Tenemos que estructurar una serie de condiciones para que esto de igual manera ocurra. Y la siguiente pregunta que tenemos aquí es por Tania y nos comenta, ¿cómo puedo informarme más sobre esta ciencia del comportamiento y poder aplicar? Muchas gracias por tu pregunta, Tania. Justo las ciencias del comportamiento y en específico Behavioral Design y Behavioral Economics está teniendo gran auge en los últimos años. Tú puedes ir hasta desde internet y empezarte a informar sobre esta ciencia del comportamiento o esta disciplina, pero también si es de tu interés, te invitamos a acercarte con nosotros y tal vez podría ser de tu interés meterte a nuestro curso, donde vemos diferentes casos aplicados, vemos diferentes herramientas de las ciencias del comportamiento y cómo podemos aplicarla de manera diferencial en diversos contextos. Ahora, Elizabeth pregunta, ¿y existen intervenciones de esta naturaleza para promover la separación de residuos en México, dado que aquí el reciclaje de estos queda más a cargo de instancias gubernamentales? Sí existen varias iniciativas. Podemos encontrar, por ejemplo, todas estas tiendas de refil, por ejemplo, y para promover la separación de residuos, hay un esfuerzo que se está realizando desde hace ya varios años en distintos puntos de la ciudad, que son unos módulos, digamos, muy pequeños y no tan grandes, que se llaman BioBox. Lo que busca hacer esta BioBox es que tú tengas alguna botella o un envase tanto de PET como de otro tipo de plásticos y que tú puedas, como ciudadano, ir a uno de estos módulos y depositarlos para obtener una recompensa a cambio. Normalmente, y bueno, hasta hace algunos años daban puntos en una tarjeta, digamos, de lealtad que podía ser redimida en cine o en supermercados. Y justamente lo interesante es abordar este tema de los incentivos. Las personas al final sabemos que deberíamos estar reciclando, sabemos que deberíamos estar comiendo de forma saludable, sabemos que deberíamos estar ahorrando, pero por varias razones no terminamos realizando estos comportamientos. Ahora, el tema de los incentivos es importante para poder sostener de cierta forma el comportamiento y funciona como esta motivación, pero como les comentábamos un poquito en el principio, no lo es todo. Al final, no podemos recaer en incentivos y en incentivar a las personas porque a nosotros como empresa o como estrategia nos va a resultar muy caro y muy costoso. Y si nosotros suspendiéramos estos incentivos, es muy probable también que la acción se suspenda. Es por eso que tiene que estar apalancado de otras herramientas y de otras motivaciones para que la persona pueda lograr este cambio de comportamiento, como lo pueden ser algunas estrategias de premios, puntos, por ejemplo. También tenemos que tener en cuenta que estos módulos, por ejemplo, de reciclaje, tienen que estar a la vista de las personas tienen que poder reconocerlas en los espacios públicos en los que están instaladas, deben de reconocer un poco el proceso para realizar a cabo este reciclaje de los plásticos, entre otras cosas. Entonces, eh, un poco como lo que les comentábamos, el cambio de comportamiento no se limita, digamos, a una sola acción, sino que tiene que estar acompañado de varias estrategias para asegurar que pueda sostenerse en el largo plazo. Correcto. Y la siguiente pregunta por Arturo Rivera nos menciona, la ONU aprobó el año pasado en lo general una resolución que solicita a los países vincular legalmente a las empresas contaminadoras de plástico. ¿Cómo puede el gobierno mexicano, a través de la nueva ley de economía circular, implementar esta vinculación en sus políticas públicas? Bueno, como estamos hablando de políticas públicas, tenemos que tener en cuenta la teoría del cambio, ¿no? Y en esta teoría del cambio tendríamos que identificar qué estamos visualizando, qué comportamientos vamos a modificar y en este sentido establecer los parámetros que vamos a buscar modificar para vislumbrar este cambio de comportamiento, ¿no? Y en este sentido, el gobierno mexicano justamente tendría que atender a cómo se estructura el comportamiento. Lo que yo les mencionaba, cómo podemos generar los momentos de intención y cómo podemos ya llevar a cabo la acción. En particular, tenemos que facilitar que haya un contexto donde las personas sean capaces de realizar el comportamiento.
tenemos que darles conocimiento, tenemos que darles las herramientas necesarias para que ejecuten el comportamiento y en este sentido poderlo llevar a cabo. Muchos de nosotros sabemos que es muy importante realizar acciones de consumo responsable, por ejemplo, de reducción de uso de plásticos, etcétera. Sin embargo, porque nuestro contexto no está totalmente habilitado, a lo mejor es difícil para las personas realizarlo a cabo. Entonces, lo que tendríamos que prestar atención, el gobierno mexicano en particular, es cómo sucede el comportamiento, entender estos principios para poder estructurar soluciones que lleven al cambio de comportamiento. Excelente. Y para cerrar, vamos a atender la pregunta de Tania, que pregunta por algunas fuentes, como libros o autores básicos para comenzar a aprender más de esta ciencia del comportamiento. Tania, yo te recomendaría, si tú lo que quieres es obtener un primer acercamiento con esta disciplina y hasta dónde nos puede llevar específicamente para este tema de políticas públicas, de medio ambiente, de inclusión, por ejemplo, financiera o de educación global, digamos, o general, yo te recomendaría el libro Notch. Es uno de los libros, digamos, como más emblemáticos sobre esta disciplina. Está escrito por Richard Thaler y Cass Sunstein. Ahorita te lo escribimos en el chat. En español lo puedes encontrar, se llama Un pequeño empujón, me parece la traducción. Y la verdad es que es un libro bastante útil y plantea una perspectiva muy real sobre cómo es que estas instancias públicas pueden apalancarse de estas herramientas y entonces generar políticas e iniciativas que se acerquen más a los usuarios sin esperar a que los usuarios se acerquen por ellos mismos hacia las iniciativas y venzan todas estas barreras de conocimiento que muchas veces no pueden tener o para muchas personas es imposible porque, por ejemplo, no están alfabetizadas para poder rellenar un formulario para ayuda, por ejemplo, para obtener ayuda financiera. Y otro libro que también te recomendaría para el estudio del diseño de comportamiento como tal es Designing for Behavior Change de Steve Wendell. Y ese es un libro que recomendamos, digamos, a las personas que quieran ya tomar estos principios y empezar a incorporarlos a una estrategia, por ejemplo, de diseño para productos, servicios o incluso estrategias de comunicación. Lo que va a hacer este libro es plantearte un camino claro sobre, ok, bueno, tú tienes este problema, ¿cómo vas a poder tomar estos hallazgos que ya están probados, digamos, y que ya sabes qué es lo que pueden, cuál es el efecto que puede tener en las personas para que tú puedas incorporarlos al diseño? Por ejemplo, si tú tuvieras una tienda local, por ejemplo, puedes lograrlo. Si tú quieres empezar a abogar porque las personas puedan llevar a cabo estos comportamientos amigables con el medio ambiente, también te va a dar estos principios para que tú veas el problema y la solución desde otra perspectiva y entonces puedas llevar el cambio de comportamiento mediante un sistema organizado. Es un sistema organizado, estandarizado y además probado. Entonces, yo te lo recomiendo bastante. Y Vane pregunta, ahora sí ya para cerrar. ¿Ustedes tienen publicaciones de estas intervenciones que hayan realizado que podamos consultar? Nosotros tenemos un acceso a nuestra página web. Justamente ahí vas a poder encontrar algunos manuales sobre cómo es que estos principios se pueden incorporar a conocimiento y comportamiento de consumidor, políticas públicas. Incluso en nuestro apartado de blog también vas a poder encontrar algunos artículos que hemos escrito sobre el potencial que tienen estas herramientas cuando son incorporadas a estas áreas de estudio. Bueno, y ahora sí, por último, les queremos dar las gracias por su tiempo y por habernos acompañado en este webinar. Aquí les dejamos nuestras redes sociales en caso de que nos quieran seguir. Como les mencionaba, nosotros estamos continuamente publicando materiales y conocimiento para la aplicación de estas ciencias en productos, diseños y estrategias. También si tienen alguna pregunta nos la pueden hacer llegar a nuestra dirección de contacto@ecomportamiento.org o a alguno de nuestros canales de redes sociales. Gracias a todos y que tengan un bonito día. Excelente día a todos. Muchas gracias.